Es un placer estar nuevamente con ustedes aquí en la entrevista. En la edición de hoy tenemos un invitado muy especial, Alexander Freites, cofundador de la organización Adigua. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, encantado de poder compartir este espacio contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, y me imagino que todos se están preguntando qué organización es esa, porque la palabra no les suena. Entonces, cuéntanos un poquito qué significa Adigua. Con mucho gusto. Adigua es una palabra proveniente de la lengua piaroa, que significa gracias. Cuando se dice Adigua, se agradece desde el fondo del ser a la persona y se reconoce como un igual, como parte de una misma entidad viviente. Qué significado tan hermoso, y es especial para representar a esta organización que es la encargada de establecer esa conexión entre culturas de nuestra tradición con la sociedad urbana actual. Adigua tiene una responsabilidad, ahorita me estabas comentando, que es el representante de las comunicaciones de las tribus con la ciudad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que está realizando Adigua en estos momentos? Particularmente, es muy cierto eso que dices, pero trabajamos directamente con aquello que tiene que ver con la medicina ancestral, que son las prácticas rituales de la línea chamánica de muchas tribus venezolanas y tribus también del resto de América, para la sanación integral del individuo. Estas medicinas desde hace unos 15 años más o menos vienen abriéndose de las aldeas de las tribus, porque antes eran solamente tomadas por la tribu, y justo ahora viene esa apertura hacia, como tú dices, los núcleos urbanos. Adigua se encarga de gestionar toda la parte publicitaria para que haya una buena difusión sin que se pierda el respeto y sin que se pierda el porqué de la tradición chamánica. ¿Había una razón por la que estas culturas, estas tradiciones eran privadas para esas tribus y que ahora existe esa confianza para compartirla con la sociedad? Sí, de hecho es un tema bastante particular, ¿no?, que se mantiene en debate, pero justamente es grato tener ese compartir. En Venezuela, uno de los primeros chamanes en abrirse a Occidente, por así decirlo, fue el abuelo Bolívar, que falleció recientemente, bueno, trascendió. Se dice que el abuelo Bolívar tenía más de 115 años, nadie le calculó la edad en el fondo, y era, de verdad, un ser muy sabio. Bolívar fue uno de los primeros en hacer esta apertura, y se da no solamente en Venezuela, sino en Colombia, desde el Valle del Putumayo, con el Yagé, se da en Ecuador, se da en las tribus del norte, porque es un llamado que, según la cosmovisión chamánica, la misma tierra hace a las tribus para que nos ayuden a nosotros, los occidentales, que somos como sus hermanos menores, a despertar, a sanar, para poder sanar a la tierra. Medicina ancestral, este es un término muy especial que se maneja de manera diferente en estas tribus a lo que nosotros podríamos quizás deducir del término. ¿Qué es la medicina ancestral para ellos? Bueno, estas medicinas están catalogadas dentro de la psicología como enteógenos. Su significado etimológico vendría siendo aquello que hace salir el Dios interno o aquello que lleva un Dios adentro. Los enteógenos son medicinas que buscan la conexión de la parte consciente de la persona con su parte subconsciente y más allá. ¿Qué permite estas medicinas? Entre las cuales podemos nombrar, por ejemplo, de Colombia o de todo el Amazonas, al yagé, también llamado ayahuasca. De acá podemos nombrar al yopo, de la selva amazónica brasilera al cambó, del desierto sonora al otac. Hay muchas medicinas y estas buscan que la persona que en ceremonia las toma, guiado obviamente por un médico de la tribu, que vendría siendo lo que llamamos un taita, pueda conectarse consigo mismo y tener una revelación del porqué de sus estados actuales, ya sean dolencias físicas, ya sean dolencias psicológicas o traumas emocionales. En ese momento la persona rastrea individualmente en su proceso personal y digamos que puede tener esa epifanía que le permita entonces una mejor calidad de vida, una sanación integral. Siendo tú, junto a la empresa Adigua, el difusor de esta medicina ancestral, ¿quiénes serían los médicos que traen esta medicina a la sociedad? Bueno, ahorita justamente tenemos una gran apertura y por eso podemos hablar sucintamente de tres categorías. Se habla mucho dentro de la cultura tribal, la cultura chamánica, de los dadores. Los dadores tienen un papel, digamos, como de enfermeros. El dador está capacitado para dar la medicina, pero esta medicina que él da se la prepara un taita. El taita vendría siendo ya un doctor con bastantes años de experiencia, un mayor, que proviene en su mayoría de una formación indígena.
Digamos que un dador luego de muchos años de estudio se puede convertir en taita y este taita responde a un chamán. El chamán nace en la tribu, es de la tribu y es la mayor jerarquía espiritual, la autoridad espiritual dentro de la tribu. Entonces el chamán forma taitas y los taitas forman dadores. En Adigua buscamos hacer difusión, buscamos llevar a los medios la información sobre ceremonias confirmadas de dadores que conozcamos, cuya responsabilidad sea ya bastante firme dentro de la comunidad también de los taitas. Y bueno, es el caso que tenemos recientemente. Logramos traer a todos los medios la información sobre la ceremonia y la presencia en zonas orientales del taita florentino Hakanami-Hoi. Específicamente tienes unos eventos pautados para esta semana, de los cuales Adigua se está encargando de la parte comunicacional. El jueves, precisamente jueves, ¿qué día cae la ceremonia? La ceremonia es el sábado y el conversatorio que tendremos en la Universidad Santa María es el jueves 9 de febrero. ¿Y qué temas van a tratar en ese taller en la Universidad Santa María? Bueno, es un conversatorio y se llama Hablemos del Yagé. ¿Cuál es el punto? Existe una apertura bastante acelerada de la cultura chamánica y también, debido a cosas orgánicas de la comunicación, existe mucha desinformación porque se propaga una idea y comienza a replicarse y comenzamos a caer en juicios y se pierde quizás la verdad sobre varios temas, por así decirlo. Lo que buscamos con este conversatorio, Hablemos del Yagé, con el taita florentino, es que la persona pueda aclarar sus dudas sobre de dónde vienen las medicinas, por qué se toman, por qué estas sustancias no pueden ser prohibidas por la ley, porque no hay, por ejemplo, ningún estudio que pueda mostrar algún daño para la salud. Los que se han hecho muestran todo lo contrario. Entonces de esto vamos a hablar, crear un espacio para que nos conozcamos y para que podamos intercambiar información directamente con esta fuente del Alto Putumayo. Ciertamente está demostrado que cada vez que va a presentarse un aspecto nuevo a la sociedad, siempre el paso más importante es concientizar, que me parece que es la labor más importante que tiene Adigua, que es informar, educar y concientizar a la población de esta medicina ancestral que ciertamente solo se ha demostrado que es beneficiosa. Además de este taller, el jueves en la Universidad Santa María tienen otra actividad realizada en la playa militar con el taita florentino. Así es, esta ceremonia es una toma de la medicina ancestral yagé. El yagé, popularmente llamado ayahuasca, es una preparación indígena. El caso del taita florentino es una preparación de la tribu Inga, una tribu mayoritaria del Alto Putumayo en el Valle de Sibundoy, en Colombia. Y esta medicina está conformada primordialmente por dos plantas. Una de ellas es la ayahuasca, llamada también Banisteriopsis capi, y la otra es la chacruna, llamada Psychotria viridis. Estas dos plantas, cuando son unidas bajo un proceso de decocción, son más o menos 4 días en una olla con todos sus rezos, con toda esa ceremonia que es la preparación de la medicina, permite al individuo, al ser tomada, un proceso depurativo y un proceso de introspección. Se ha determinado, en el caso químico, ¿no? Ya hablando de la parte médica, en la interacción entre estas dos plantas pasa algo muy curioso. La ayahuasca tiene un compuesto llamado IMAO, que son inhibidores de monoaminoxidasa, que químicamente está presente en antidepresivos incluso, no sé, que lo tenemos directamente natural. Y la chacruna contiene otro compuesto que está en casi todos los compuestos vegetales, todos los seres vegetales, que se llama DMT. Cuando se mezclan ambas, el IMAO permite que el estómago no queme, por así decirlo, el DMT, y este sube poco a poco, por un proceso muy armónico, hacia el cerebro. El efecto del DMT en el cerebro, que ya ha sido confirmado, es, digamos, el recableado neuronal. Cuando tenemos un trauma, quizás de niño nos muerde un perro, poco a poco hacemos un nexo sináptico entre neuronas y asociamos dolor con perro, y después ladrido con miedo, y vamos creando fobias. El DMT, al entrar de manera natural y orgánica en el cerebro, solamente cambia esas conexiones que están dañadas de las neuronas. Y dejamos entonces tener la fobia, dejamos entonces tener el trauma. Es el canal y tú eres quien vas a realizar esa retroinspección y vas a hacer el cambio. Bueno, este es un proyecto tuyo, una motivación personal. Me gustaría que compartieras tus redes para que las personas supieran cómo localizarte, preguntarte para más información, tanto las tuyas personales como las de Adigua. Perfecto, bueno, estamos en Instagram como Adiguagram, en Facebook como Adigua, con W, y si desean información ya más particular,
el correo adiguainfo@gmail y en mis redes también como @alexmusanostra en Twitter y en Instagram. Bueno, muchísimas gracias, Alexander Freites, cofundador de Adigua. Es un placer haberte tenido aquí. Esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad aquí en Telered, que está contigo.